¿Alguna vez has visto a un hombre morir frente a ti? No en la televisión, no en una película donde ponen música triste, sino ahí mismo, lo suficientemente cerca como para que puedas oler su último aliento. Así es como comienza mi historia. Mi nombre es Abigail Tyrone. Tengo 58 años, soy de Atlanta y estoy hecha de cicatrices que cuentan más verdad que los libros de historia. Antes de decirte lo que vi esa noche, déjame preguntarte algo. ¿Qué hora es donde tú estás? ¿Medianoche? ¿Mediodía? Tal vez el amanecer que se cuela por tus persianas. Donde quiera que te encuentres, entiende esto. No estoy inventando una historia. Esta es mi vida, mi verdad. Y es una historia que algunas personas no sobrevivirían si la hubieran vivido. Esa noche, la tormenta estaba inquieta, y yo también. Los truenos sacudían las lámparas de mi casa en Buckhead, agitando el cristal como una advertencia. Las paredes llevaban ecos de la lluvia contra la piedra, un ritmo que debió haberme tranquilizado, pero algo me corroía el pecho. Tal vez el instinto, tal vez Dios. Dejé mi estudio, caminando por el pasillo con las zapatillas rozando la madera pulida, y me dirigí hacia el ala de invitados, hacia los aposentos de Nadia. Nadia era mi nuera, la esposa de mi León, y en esos días todavía la llamaba mi propia hija. León estaba en Chicago por negocios, trabajando en sus contratos. La casa estaba más tranquila sin él, aunque no vacía. Mi esposo Harlon estaba en casa. Mi segundo esposo, el hombre que me había acompañado durante 2 décadas, que una vez me tomó de la mano en los bancos de la iglesia y me llamó su reina. Pensé que estaba dormido. Pensé que me dirigía a la habitación de Nadia solo para ver, solo para asegurarme de que estuviera descansando. Pero el destino tiene una manera de redirigir los pasos. Al doblar la esquina, una risa rozó el aire, amortiguada, pero aguda como si no tuviera por qué esconderse. Venía de detrás de la puerta de mi propia habitación. Mi pulso tamborileó en mis oídos, rápido e inestable. Presioné mi mano contra el pomo, el latón frío bajo mis dedos temblorosos, y empujé. La imagen ante mí me seguirá hasta la tumba. El cuerpo de Harlon se inclinaba contra el mío, pero no en matrimonio, sino en traición. Yacía enredado entre las sábanas con Nadia, la esposa de mi hijo. La luz de la lámpara dibujaba el sudor en su piel. El cabello de ella se extendía sobre mis almohadas. Los labios de él se curvaron en una sonrisa burlona, como si hubiera ganado algo. Y cuando Nadia se volvió hacia mí, no se inmutó. No había vergüenza ni disculpa, solo la sonrisa de un depredador. «Guarda el secreto, anciana, o morirás», siseó, con una voz baja que cortaba la tormenta exterior. La miré fijamente, con el pecho agitándose, pero mi rostro no se quebró. Había derramado demasiadas lágrimas en mi vida para regalárselas ahora. El silencio puede cortar más que cualquier grito, y yo lo sabía. Así que le respondí, tranquila como la lluvia. Ya veremos. Y luego cerré la puerta. El aire en el pasillo se volvió pesado, presionándome, pero seguí caminando. No me desmoroné, no grité. Me moví con el peso tranquilo de alguien que ya había enterrado a un esposo antes, que había enterrado la inocencia hace mucho tiempo. Mis zapatillas susurraban contra la madera pulida como si también llevaran el secreto. Mi corazón martilleaba. Mis oídos todavía zumbaban con los truenos. Mi cuerpo quería colapsar, pero mi espíritu se mantuvo en pie. Esa era la diferencia entre ellos y yo. La guerra comienza de vuelta en la soledad de mi estudio. Me hundí en la silla de cuero, mirando las paredes forradas con fotos de cenas familiares. Graduaciones, mañanas de domingo. Vi la sonrisa de León enmarcada en cristal. Vi la mano de Harlon en mi cintura en un evento de recaudación de fondos. Y vi el espacio vacío entre esas imágenes, la brecha donde vivía la verdad. Presioné la palma de mi mano contra mi pecho, estabilizándome. La traición, aprendí hace mucho tiempo, no siempre llega con ruido. A veces llega con el suave crujido de una cama que alguna vez pensaste que era sagrada. Susurré a la tormenta exterior, aunque nadie me escuchó. Señor, dame fuerzas, porque esta noche mi guerra ha comenzado. Todavía no sabía la forma de esa guerra. Todavía no sabía el veneno que Nadia guardaba en su arsenal, del tipo que no mancharía un informe forense. Todavía no sabía que la sonrisa burlona de mi esposo no era el final de su traición, sino solo el comienzo de la mía. Lo que sí sabía era esto. Ellos pensaban que el silencio me hacía impotente, pero el silencio es un arma y yo la manejo bien. Les dejaría pensar que estaba rota, les dejaría reír en mi cama. Porque cuando una mujer como yo decide luchar, no se lanza a lo loco.
Espera, escucha, aprende y golpea cuando nadie la ve venir. Pero no sabía entonces qué sombra se reía en la oscuridad. El sonido de la risa detrás de la puerta de mi habitación todavía resuena en mí. Era una risa demasiado audaz para las sombras, demasiado imprudente para una casa que llevaba mi nombre. Esa noche fue la noche en que todo cambió. Pero para entender la profundidad de esa traición, necesitas saber quién era yo antes de la tormenta. Nací en los caminos rurales de Georgia, en una choza donde la tierra roja se aferraba a nuestros zapatos como una maldición. Mi madre trabajaba en doble turno en un restaurante, friendo tocino hasta que sus manos se ampollaban, mientras mi padre iba y venía con las estaciones. Aprendí temprano que si quería más, tenía que construirlo con mis propias manos, y lo hice. Para cuando cumplí los 30, me había abierto camino a golpe de esfuerzo en el sector inmobiliario de Atlanta. Mi empresa, Tyrone Properties, comenzó con una propiedad embargada que compré en una subasta por unos centavos y vendí con una ganancia lo suficientemente grande como para encender el fuego. A partir de ahí, creció. Complejos de apartamentos, espacios comerciales, acuerdos de terrenos. Cada firma en un contrato era otro ladrillo en el imperio que le prometí a mi hijo León que heredaría. Mi hogar no era solo paredes y mármol. Eran cenas familiares los domingos, col rizada humeando en la mesa, pan de maíz pasado de mano en mano y risas que retumbaban más fuerte que el trueno que escucharía en la traición. Rezábamos antes de comer y siempre le recordaba a León: lo que tenemos es la gracia de Dios. Nunca olvides de dónde vienes. León nunca lo hizo. Mi chico era mi orgullo, inteligente, motivado, siempre aspirando a más. Me veía a mí misma en él. El mismo anhelo de más, la misma negativa a doblegarse ante las dificultades. Y cuando trajo a Nadia a casa por primera vez, pensé que estaba presenciando el comienzo de otra bendición. Nadia tenía una belleza que llamaba la atención. Sí, pero más que eso, tenía aplomo. Sabía cómo comportarse en la mesa, cómo hablar lo suficiente, pero nunca demasiado. Tenía un aire de refinamiento que me hizo pensar que esta chica estaría al lado de mi hijo, no solo junto a él. La abracé, con los brazos abiertos, el corazón abierto. La llamé hija desde el principio. Quizás ese fue mi defecto. Confiar demasiado rápido, amar demasiado profundamente. Recuerdo la noche de la celebración como si fuera ayer. Acabábamos de cerrar un nuevo negocio de propiedad comercial en Peachtree, un acuerdo de coronación que anclaría Tyrone Properties durante décadas. La sala de conferencias olía a tinta y cuero mientras firmaba la última página. Las cámaras destellaban, las botellas de champán estallaban. Esa noche, mi casa estaba llena de gente, socios de negocios, viejos amigos de la iglesia, vecinos. La risa llenaba cada rincón. La música gospel sonaba baja en los altavoces. León se mantuvo alto a mi lado, con el brazo alrededor de Nadia, su rostro radiante de orgullo. «Miren a mamá», dijo levantando su copa. «De la tierra de los caminos rurales al mármol de Atlanta, Tyrone Properties es para siempre». Todos aplaudieron. No pude contener las lágrimas. Me acerqué a Nadia, tomé sus manos en las mías y le dije: «Cariño, ahora eres de la familia. Todo lo que es mío es tuyo». Ella sonrió, educada, hermosa, pero sus ojos estaban en otro lugar, distantes, vigilantes, como si estuviera catalogando la habitación, los rostros, la riqueza. Me dije a mí misma que eran nervios, que tal vez no estaba acostumbrada a tanta atención. Le alisé el cabello y no pensé más en ello. Esa fue la noche en que debí haberlo visto. La forma en que su sonrisa nunca llegó del todo a sus ojos. La forma en que se paraba no con asombro, sino con cálculo. Pero yo estaba cegada por el orgullo, por el amor, por la necesidad de creer que mi hijo había elegido a una buena mujer. Si me hubiera detenido, si hubiera escuchado ese susurro en mi intuición, tal vez habría detenido lo que vino después. Pero el orgullo ensordece incluso a los más sabios. Así que celebré, confié. Me reí con mis invitados mientras la mirada de Nadia grababa su lugar en los rincones de mi memoria. Fue solo más tarde, en esa noche de tormenta, cuando escuché la risa detrás de la puerta de mi habitación, que sus ojos, esa mirada distante, volvieron a mí, y me di cuenta de que el imperio que había construido no era la fortaleza que pensaba. Era un festín preparado para una loba que había recibido en mi casa. El veneno de la traición. Durante 3 días no salí de mi habitación.
Las cortinas estaban bien cerradas, la luz apagada como si la oscuridad pudiera coser de nuevo las piezas de una mujer desgarrada. Me acosté sobre sábanas de seda que se burlaban de mí. Las empapé con lágrimas hasta que incluso las almohadas parecían pesadas de dolor. Cada tic del reloj en esa casa sonaba como un martillo, y cada hora hacía la misma pregunta. ¿Por qué? Había conocido la pérdida antes. Cuando Clarence, mi hermano pequeño, murió en ese accidente automovilístico, juré que ninguna pena podría vaciarme de esa manera de nuevo. Me había sentado en el banco de la iglesia, con el velo bajado, las manos temblando mientras el coro lo despedía. Y después, cuando todos se fueron, me hice una promesa. Nunca más dejaría que la vida me doblegara hasta que me rompiera. Había mantenido esa promesa durante décadas. Pero la traición tiene un sonido diferente a la muerte. Cruje como una puerta medio abierta. Susurra como una risa en tu propia casa. Ese sonido fue lo que casi me destruye. Al cuarto día, algo cambió. Mi cuerpo estaba débil, mis ojos hinchados, pero mi mente se había afilado como el cristal. El dolor había quemado la suavidad en mí, dejando solo la resolución. Nadia pensó que me había enjaulado en silencio con su amenaza. Lo que ella no sabía era que el silencio es donde hago mi mejor trabajo. Así que empecé a excavar. Al principio eran susurros. Una vieja amiga mía de la iglesia mencionó que la había visto a Nadia antes, hace años, bajo otro nombre. No la presioné entonces, pero lo guardé conmigo. Busqué en los registros de la corte del condado a altas horas de la noche, revisando demandas, disputas civiles, documentos de herencia, y como una podredumbre bajo la madera pulida, un patrón emergió. Nadia no era solo Nadia, era Naen en Florida, una cuidadora que se había ido rica después de la repentina muerte de un viudo anciano. Era Naomi en Tennessee, casada brevemente con un hombre 30 años mayor que murió antes de que terminara la luna de miel. La muerte fue catalogada como causas naturales. Incluso figuraba como Natalie en Carolina del Norte. Su nombre estaba ligado a la herencia de un juez retirado cuya fortuna cambió misteriosamente después de su inesperada caída por las escaleras. Cada nombre, cada lugar llevaba los mismos ecos. Hombres mayores, muertes repentinas, herencia rápida, demandas resueltas en silencio, una depredadora vestida de seda y perfume. Pensé que mi corazón ya estaba destrozado. Pero la verdadera ruptura llegó cuando encontré pruebas de sus planes ligados a mi propio esposo. Comenzó con una discrepancia en las cuentas de Tyrone Properties. Un negocio de propiedad que debería haber producido 7 cifras estaba corto por casi la mitad. Fui línea por línea, firma por firma, y ahí estaba. Documentos cofirmados por Harlon y Nadia. Préstamos tomados contra mis activos, fondos desviados, pagos perdidos. El dinero no desapareció. Había sido extraído, lavado a través de cuentas fantasma ligadas a los alias de Nadia. No era solo traición de la carne. Era el robo de todo lo que había construido con mis propias manos. Mi imperio, la herencia de mi hijo, mi legado, y Harlon, mi esposo de 30 años, había firmado su nombre junto al de ella. No pude respirar cuando lo vi. No porque no hubiera sospechado su debilidad. Sabía que a Harlon le encantaba la persecución de la belleza, el sabor de la vanidad, pero debido a la sonrisa que recordé en su rostro esa noche que los atrapé. No era vergüenza, no era culpa, era lealtad. Él la había elegido a ella por encima de mí, por encima de León, por encima de todo lo que teníamos. 3 noches después, me paré sobre la tumba de Harlon, la tierra aún fresca, las rosas aún mojadas por las manos de extraños. El cementerio estaba tranquilo, excepto por el viento que pasaba a través de los robles. Presioné la palma de mi mano contra la lápida, piedra fría e inflexible al igual que el hombre debajo de ella. La elegiste a ella por encima de mí, susurré, mi voz ahora firme, despojada de lágrimas. Pero no tendrás la última palabra. Me incliné más cerca, mis labios casi rozando las letras talladas. Ahora los enterraré a ambos. No en la tierra, no en silencio. Los enterraré vivos. El aire de la noche se llevó mis palabras, pero sabía que las sombras me habían escuchado, y a partir de ese momento no hubo vuelta atrás. Un juego de ajedrez la noche en que León regresó de Chicago, organicé una cena digna de una celebración. No porque me sintiera festiva, sino porque necesitaba el escenario listo, las luces tenues, los actores en su lugar, una cena familiar. Esa era la única cosa a la que Nadia nunca podría resistirse a interpretar su papel. El comedor brillaba bajo la lámpara.
sus cristales esparciendo una luz suave sobre la porcelana que había pertenecido a mi abuela. Las velas parpadeaban entre cubiertos pulidos hasta brillar, y el aroma a pollo asado impregnaba el aire con una falsa comodidad. Lo había cocinado yo misma, un ritual más que una necesidad. Algunas personas rezan antes de la guerra. Yo cocino. Cuando entraron, Leon me abrazó fuerte, presionando sus labios contra mi mejilla, su calidez llenándome con un recordatorio de por qué resistía. Se deslizó en su asiento, cansado del viaje, pero sonriendo, sin ser consciente de la tormenta que lo rodeaba a solo unos centímetros. Nadia lo siguió, envuelta en seda del color del vino derramado, su rostro pintado de devoción. Me saludó con la misma sonrisa que llevaba la noche que me amenazó. Y Harlon, mi esposo, mi traidor, entró último, ajustándose la corbata como si fuera solo otra noche. Noté la rápida mirada que compartió con Nadia, breve pero aguda. Pensaron que el escenario les pertenecía a ellos. Serví las bebidas yo misma. Vino tinto para Nadia, lo mismo para mí. Bourbon para Harlon, con mucho hielo, justo como a él le gustaba. Cuando puse los vasos lo noté. El leve roce del cristal contra la mesa, sutil pero deliberado. Me excusé, diciendo que había olvidado los aperitivos. En la cocina me detuve. Mis manos se agarraron al mostrador mientras estabilizaba mi respiración. Algo dentro de mí me dijo que revisara. Cuando regresé, mis ojos se fijaron instantáneamente en mi vaso. El borde brillaba con una película calcárea, tan fina que la mayoría no la habría notado, pero yo había pasado años detectando firmas fraudulentas y tinta borrada en escrituras. Mis ojos estaban entrenados para ver lo que otros no veían. Ella había envenenado mi bebida. No dudé. Con un gesto fluido, tan natural como enderezar una servilleta, deslicé mi vaso hacia Harlon y lo cambié por su bourbon. Apenas se dio cuenta, demasiado ocupado contando una historia sobre alguna cena de negocios, mientras Leon se reía, ajeno a todo. Levanté el vaso que Nadia había preparado para mí y di un sorbo sin apartar los ojos de los de ella. Ella también bebió del suyo, toda gracia y fingida inocencia. Pero detrás de sus ojos pintados había un cálculo, una vigilancia. Ella estaba esperando. La caída, pasaron los minutos. Leo nos contó sobre los rascacielos en Chicago, sobre nuevos proyectos y posibilidades. Nadia le tocó la mano. Su voz era dulce como la miel. Su risa sonaba como si perteneciera a otra vida. Asentí, le seguí el juego. Incluso me reí un poco, pero mi corazón no estaba en la habitación. Estaba esperando el choque. Y luego vino. Las palabras de Harlon se tambalearon. Su mano se agarró el pecho. Su rostro se contorsionó de agonía. El vaso de bourbon se le resbaló de los dedos, estrellándose contra el suelo. Jadeó 1, 2 veces y luego se desplomó. «Llamen a una ambulancia». Y gritó Nadia, con una voz aguda, practicada como si hubiera ensayado este pánico 100 veces. Leon saltó de su silla, buscando a tientas su teléfono, gritando a la operadora, su rostro demacrado por el miedo. Acunó la cabeza de Harlon, rogándole que resistiera. Yo me quedé quieta, mi tenedor intacto en el plato, viendo la escena desarrollarse como una obra de teatro. Ya sabía el final también. Las sirenas llegaron minutos después. Los paramédicos entraron corriendo. Las voces se superponían, pero no se podía hacer nada. En 1 hora, Harlon Tyrone fue declarado muerto. La autopsia se realizó 2 días después. Ataque al corazón, dijeron. Causas naturales. No había rastro de veneno. El arsénico que Nadia usó imitaba la muerte a la perfección. El caso se cerró antes de que siquiera se abriera. En el funeral, Leon se aferró a la mano de Nadia, consolándola mientras ella lloraba en su hombro. Su dolor era una máscara que llevaba mejor que la mayoría de las actrices. Amigos, vecinos, socios de negocios, todos lamentaron la muerte del esposo leal, el hombre recto. Nadie vio la verdad, nadie más que yo. Esa noche, de vuelta en mi habitación, abrí el panel oculto debajo de las tablas del suelo. Dentro, una caja fuerte guardaba la creciente colección de archivos, fotografías, transferencias bancarias, cada trozo de evidencia que había reunido. Añadí los documentos falsificados de Harlon a la pila. Cada uno de ellos era un clavo en el ataúd de Nadia. Al cerrarse el seguro, susurré en la quietud. La primera ronda es mía, pero la guerra apenas comienza. Y en ese silencio, supe que ella volvería a atacar. El veneno de la duda atlanta tiene una forma de seguir adelante, incluso cuando tu mundo se detiene.
Para cuando llegó el segundo domingo después del funeral de Harlon, el coro ya cantaba canciones más alegres. Los ujieres saludaban a los feligreses con su calidez habitual. Todavía llevaba mi vestido negro, el velo recogido, el rostro con el tipo de tristeza que la gente espera de una viuda. Abracé manos, acepté cacerolas, asentí a las condolencias. Por fuera seguía siendo la esposa afligida. Por dentro estaba afilando mi hoja. Después del servicio, me deslicé a un rincón tranquilo de la sala de compañerismo con una vieja amiga, la hermana Marlene. No era solo una madre de la iglesia. Había trabajado en la oficina del secretario de la ciudad durante casi 30 años y sabía dónde estaba enterrado cada archivo, sellado o no. Cuando le dije que necesitaba acceso a algunos registros de casos civiles, no preguntó por qué. Simplemente puso su mano sobre la mía y susurró: «Envíame los nombres». Esa era la forma en que nuestra generación se movía. Silencio, confianza, lealtad. Más tarde esa noche, llamé a alguien más. No a la familia, no a un amigo, sino al investigador que había usado hace años cuando un constructor intentó estafarme un bloque de propiedades embargadas. No era llamativo, solo meticuloso, el tipo de hombre que nunca levantaba sospechas porque se mezclaba con el fondo. «Te necesito de nuevo», le dije. No hubo dudar. En una semana, los documentos comenzaron a llegar. Demandas presentadas bajo los otros nombres de Nadia, acuerdos cerrados con cláusulas de confidencialidad, propiedades disputadas y agotadas hasta que no quedaba nada más que cenizas. Cada archivo era como pelar papel de pared de una pared podrida. Debajo de la superficie, todo era decadencia. Pero la mayor revelación vino a través de los registros bancarios. Transferencias en el extranjero, cuentas ligadas a empresas fantasma en las Islas Caimán, cantidades tan grandes que me apretaron el pecho. Y luego el cuchillo se retorció más profundamente. Ella no solo me estaba desangrando a través de Harlon, también estaba drenando a Leon. Retiros silenciosos de su cuenta de negocios, disfrazados de pagos a proveedores. Mi hijo, que todavía dormía a su lado por las noches, no tenía idea de que ella lo estaba vaciando. La noche que vi la prueba, me senté sola en mi estudio con los papeles extendidos ante mí, mi lámpara de lectura proyectando un brillo dorado sobre los números condenatorios. Quería marchar por el pasillo, arrastrar a Leon de su habitación, sacudirlo hasta que se le abrieran los ojos. Pero no lo hice. La rabia no gana guerras. La precisión sí. Recogí los archivos, los deslicé en una carpeta y los subí. Debajo de la alfombra en mi habitación, levanté la tabla del piso y metí los papeles en la caja fuerte donde todas las otras pruebas esperaban. Mi arsenal estaba creciendo. La guerra se intensifica cuando me reuní con el investigador de nuevo en el estacionamiento de un restaurante casi vacío cerca de Cascade. Me entregó otra carpeta y luego me miró de una manera que me hizo erizar la piel. «Ten cuidado, Abby», dijo, con una voz lo suficientemente baja como para ser ahogada por el tráfico. Fruncí el ceño. «¿Cuidado con qué?» «Te están vigilando a ti también». Me congelé, mis dedos se tensaron alrededor de la carpeta. Las palabras se me quedaron grabadas mucho después de que me alejé. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de mi parabrisas. Ya no era solo yo la que vigilaba a Nadia. Ella tenía ojos y ahora estaban fijos en mí. Algunas guerras comienzan con disparos. La mía comenzó con una carta deslizada debajo de una puerta de oficina cerrada. La escribí yo misma en una vieja computadora portátil que guardaba en la parte trasera de mi armario, con cuidado de no dejar huellas dactilares de quién era yo. Las palabras eran agudas, precisas, despojadas de emoción. Revisen los archivos de negocios de Nadia Williams. Falsos proveedores, falsas direcciones. Comiencen con las cuentas conjuntas de Tyrone Properties. La sellé en un sobre, sin dirección de remitente, sin firma, y la envié a la oficina del fiscal de la ciudad desde un buzón a 2 vecindarios de distancia. Para cuando la dejé caer por la ranura, mi corazón estaba firme como una piedra. 2 semanas después, tuve mi primer sabor a victoria. Nadia recibió una carta con el sello de la ciudad, citándola para ser interrogada sobre irregularidades en sus negocios. La vi abrirla en la mesa del desayuno, con Leon sirviendo café a su lado. Su mano tembló solo un poco antes de que se controlara, poniéndose una máscara de confusión. «¿Qué es esto?», jadeó, con los ojos bien abiertos, la voz temblando con una inocencia bien practicada. «Me están acusando de fraude». León frunció el ceño. Le arrebató la carta, la leyó rápidamente y luego la abrazó. «Esto es ridículo. Alguien te está atacando. Conseguiremos un abogado, cariño». Tomé mi té,
lenta y silenciosamente, dejando que el vapor escondiera la curva de mi boca. Nadia pudo haber engañado a mi hijo con sus lágrimas, pero yo vi el destello en sus ojos, el cálculo, la rabia. Ella sabía exactamente quién había encendido la cerilla, incluso si no podía probarlo. Los días siguientes mantuve mi máscara puesta. Interpreté a la madre cariñosa, la viuda afligida, la mujer de negocios fuerte en las salas de juntas. Pero debajo de la superficie estaba viva con un propósito. La citación del fiscal de la ciudad no fue suficiente para derrocarla, pero la sacudió. Y cuando un depredador se sacude, comete errores. Solo que Nadia no tropezó, se adaptó. Entró en esa oficina vestida de seda crema, con una Biblia en la mano, lágrimas de cocodrilo fluyendo mientras hablaba de ser una joven mujer negra injustamente atacada. Invocó el nombre de León, la reputación de nuestra familia, incluso la memoria de Harlon. Para cuando se fue, había convertido la sospecha en simpatía. León me llamó esa noche, con la voz exaltada. «Mamá, alguien está persiguiendo a Nadia. No sé quién, pero no dejaré que la destruyan». Me tragué mi furia, susurrando una oración en su lugar. Mi hijo estaba enredado más de lo que pensaba. Cada golpe que le daba a ella solo lo envolvía más en su red. El punto de inflexión esa noche, después de la cena, llevé una pila de archivos de vuelta a mi estudio. La casa estaba tranquila. Nadia tarareaba suavemente por el pasillo. León se reía de algo en la televisión. Mi pecho se oprimió con el peso de la traición, pero me dije a mí misma que la paciencia era mi aliada. Era cerca de la medianoche cuando decidí hacer un recado. Saqué mis llaves del cuenco junto a la puerta, agarré mi bolso y caminé hacia la entrada. El aire de la noche era fresco. Las cigarras zumbaban fuerte en los árboles. Me deslicé en el asiento del conductor de mi Mercedes. Me abroché el cinturón y giré la llave. En el momento en que pisé el freno, algo se sintió mal. Demasiado suave, demasiado suelto. El instinto me apretó la garganta. Salí, me agaché y toqué el guardabarros. Mis dedos volvieron negros con grasa y polvo de metal. Los conductos de los frenos habían sido cortados. Me quedé helada allí en la oscuridad, la luz de la calle parpadeando sobre mí, el vecindario silencioso como un cementerio. Un escalofrío helado me recorrió la columna vertebral. Esto ya no era solo una partida de ajedrez, esto era una guerra sin reglas. Me enderecé lentamente, mis ojos se entrecerraron hacia las ventanas iluminadas de mi casa. En algún lugar dentro, Nadia se reía de los chistes de León, sus manos dobladas limpiamente en su regazo. Pero yo sabía mejor. No estaba solo jugando por mi compañía o mi hijo, estaba jugando por mi vida. La pena es un manto, pesado, sofocante e invisible para aquellos que nunca lo han usado. Nadia lo sabía y me lo envolvió como una soga. Comenzó con susurros. Una colega de mi junta directiva me llamó una mañana, su voz cautelosa como si estuviera caminando descalza sobre vidrio. «Abigail, ¿está todo bien? He estado escuchando cosas. La gente dice que has estado confundida últimamente, olvidando números, gritando al personal». Le di las gracias, mantuve mi tono calmado y colgué el teléfono, pero mi mano temblaba cuando lo dejé. No había olvidado un solo número en los últimos 40 años. Tyrone Properties existía porque mi mente era afilada como el acero. Sin embargo, el veneno de Nadia no estaba en un vaso esta vez. Estaba en el aire. Para el final de la semana llegaron 3 llamadas más. Socios que dudaban de los tratos. Un viejo conocido de la iglesia mencionó que se veía cansada y que tal vez debería tomar un descanso. Supe la fuente antes de siquiera trazar los hilos. Nadia estaba plantando semillas en el suelo de mi reputación, regándolas con mentiras. El golpe final llegó en mi propia mesa. Una noche de sábado, la casa caliente con el aroma a pollo con romero que yo misma había preparado, uno de los favoritos de la infancia de León. Había esperado que pudiera acercarlo a mí de nuevo. Él llegó tarde, Nadia detrás de él en una blusa de seda del color de la sangre derramada. La comida comenzó lo suficientemente cortés, los tenedores tintineando, León preguntando sobre una oferta de propiedad en Buckhead. Pero luego Nadia se inclinó, con la voz suave y una falsa preocupación. «León, ¿sabías que tu mamá extravió una carpeta entera de contratos la semana pasada? Los encontré metidos en un cajón de la cocina. Creo que tal vez está simplemente abrumada. Mi tenedor se congeló a medio camino». «Eso es una mentira», dije secamente. Nadia jadeó, con la mano en el pecho, interpretando a la nuera herida. «No quise decir nada con eso, mamá Abby, solo estoy preocupada por ti».
León miró entre nosotras con los ojos entrecerrados. «Mamá, ¿es eso cierto? ¿Has estado olvidando cosas?» La pregunta cortó más profundo que cualquier cuchillo. «No, León. Ella está distorsionando las cosas. Tú me conoces mejor que eso». Pero Nadia insistió, sus ojos brillando con lágrimas de cocodrilo. «Solo no quiero que se esfuerce demasiado. Después de lo de papá, después de todo, el dolor puede... ¡Basta!». Mi voz cortó el comedor, fuerte y cruda. «¿Te atreves a sentarte en mi mesa y mentirme en la cara? ¿Crees que no veo lo que estás haciendo?». El silencio que siguió fue un vacío. La mandíbula de León se tensó y luego se volvió no hacia ella, sino hacia mí. «Mamá, detente». Su voz era firme, pública. «Nadia está tratando de ayudar. Ella ha estado manteniendo a esta familia unida mientras has estado perdiendo el control. Por favor, solo acepta su ayuda». La habitación dio vueltas. Mi hijo, el chico que había llevado, criado, luchado por, se ponía de su lado en mi contra. Me tragué la bilis que subía por mi garganta, dejé caer el tenedor sobre el plato y me obligué a guardar silencio. Nadia posó su mano sobre la de él. Sus labios temblaban como si ella también fuera una víctima. Y León, mi León, la dejó. Después de que se fueron, limpié la mesa sola. Los platos tintineaban demasiado fuerte en el fregadero, mis manos demasiado tensas sobre la porcelana. Me susurré a mí misma: «Mantente firme, Abby, no dejes que gane». Más tarde esa noche, pasé por su habitación de camino a la mía. Su puerta estaba medio cerrada. La luz se derramaba en el pasillo. Tenía la intención de seguir caminando, pero luego escuché su voz, baja, aguda, despojada de todo el azúcar que le daba a León. «No durará un año», siseó Nadia al teléfono. Una pausa, luego una risa fría. «Una vez que esté fuera del camino, todo encajará perfectamente». Mi sangre se heló. Presioné una mano en mi pecho para calmar los latidos. Luego me alejé de la puerta antes de poder escuchar más. La guerra había cambiado. Nadia no se conformaba con robar la lealtad de León o mi compañía. Me quería fuera de forma permanente, y ahora lo sabía con certeza. La casa cuando el mundo se vuelve en tu contra, o te acurrucas y esperas misericordia, o te paras en las cenizas y le recuerdas al fuego quién lo inició. Ya había estado aquí antes. No en este campo de batalla exacto, pero lo suficientemente cerca como para reconocer el terreno. Cuando Clarence murió hace tantos años, la gente susurraba que no duraría, que una mujer viuda con un hijo pequeño no podría mantener la tierra y mucho menos construir un imperio. Pero yo sobreviví. Llevaba a León en mi cadera, firmaba contratos con una mano y enterraba mis lágrimas donde nadie podía verlas. Esta no era mi primera guerra. Solo se sentía personal de una manera que las balas y la bancarrota nunca lo hicieron. Durante 3 días después de escuchar el susurro venenoso de Nadia a través de la puerta de esa habitación, me quedé en silencio. Cancelé reuniones, ignoré llamadas, cociné para mí misma en una casa que se había vuelto demasiado silenciosa. Caminé por las calles de Buckhead al amanecer, con las manos entrelazadas a la espalda como una vieja general inspeccionando ruinas. Y mientras el sol golpeaba las ventanas pulidas de mis propiedades, me susurré a mí misma: «No construiste esto solo para verla robártelo». Cuando estuve lista, llamé al único hombre que aún no me había fallado, Marcus Hale, mi investigador. Nos encontramos en un restaurante tranquilo cerca de Auburn Avenue, el tipo de lugar donde a nadie le importaba quién eras si pagabas en efectivo. Marcus se deslizó en la cabina frente a mí, su gabardina goteando lluvia sobre el asiento de vinilo. «Te ves cansada, Abby», dijo con la voz baja. «Estoy cansada de que me subestimen», le respondí. Soltó una media sonrisa. «Bien, porque he estado investigando y nuestra chica Nadia es más desordenada de lo que aparenta». Me incliné hacia adelante, ignorando el tintineo de los platos a nuestro alrededor. «Dime». Desdobló una carpeta delgada. Dentro había copias de documentos, resultados de pruebas falsos, registros de hospital sellados con fechas fraudulentas. Hace un par de años, ella estaba con un hombre llamado Harold Denton. Mayor rico enfermo. ¿Adivina qué lo mantuvo enganchado? Nadia le dijo a todos que lo estaba cuidando de una enfermedad terminal, excepto que estos registros... Tocó la página. Todo falso. Ella falsificó su diagnóstico, incluso fingió visitas al médico. Para cuando la familia de Harold se dio cuenta, él había firmado la mitad de su patrimonio. ¿Y Harold? Mi voz estaba firme, pero agarré la carpeta como un arma.
Muerto. Oficialmente un derrame cerebral, pero si me preguntas a mí, ella se fue más rica y más limpia de lo que debería haberlo hecho. Las paredes del restaurante parecieron cerrarse a mi alrededor. Primero Harlon, ahora Harold, no era el amor lo que Nadia buscaba. Era la influencia. Su arma preferida no era solo el veneno en un vaso. Era el aislamiento, separar al hombre de su gente, susurrar dudas hasta que no confiara en nadie más que en ella, luego drenarlo hasta secarlo. Pensé en León, mi chico ya deslizándose entre sus dedos, ya mirándome como a una extraña, y de repente la tormenta se disipó en mi cabeza. Siempre los aísla primero, murmuré a medias. Ella cortó a Harold de su familia. Ella trató de pintarme como inestable para León. El dolor es una cadena, pero una vez que se rompe, lo que queda es más afilado que el acero. Había llevado mi luto como grilletes, 3 días de lágrimas, luego semanas de duda. Pero para cuando el viento de otoño sacudía mis ventanas en Buckhead, no era la misma mujer que una vez se sentó temblando en su cocina. Ya no solo estaba sobreviviendo a Nadia, la estaba casando. El plan se me ocurrió una noche tarde mientras miraba el suave resplandor de mi lámpara de escritorio. Pilas de escrituras de propiedades y estados de cuenta bancarios se extendían sobre mi escritorio de caoba como un mapa de batalla. Nadia tenía un patrón. Olfateaba la riqueza como un sabueso. Luego iba directamente a por ella, envolviendo sus mentiras hasta que sus víctimas le entregaban todo. Entonces, decidí darle algo para que olfateara. Redacté documentos que parecían lo suficientemente legítimos como para engañar incluso a un auditor entrenado. Una cuenta fiduciaria simulada a nombre de León, que fue discretamente pasada por alto cuando su padre falleció. Las páginas insinuaban millones guardados en el extranjero, accesibles solo a través de instrucciones codificadas. Me tomé mi tiempo, envejeciendo el papel, sellándolo con sellos que había recolectado durante décadas de tratos inmobiliarios. Una simple mirada y Nadia creería que había descubierto el secreto de la herencia de León. No me detuve ahí. Metí la carpeta en la caja fuerte de mi oficina, justo debajo de archivos legítimos, y me aseguré de que Nadia supiera dónde buscar. Incluso dejé la caja fuerte ligeramente entreabierta después de una tarde de descuido fingido, como si el dolor me hubiera vuelto descuidada. En verdad, nada de eso fue descuidado. Cada detalle era un cebo. La transformación en mí era casi aterradora. Había sido la mujer traicionada, humillada, descartada. Ahora era deliberada, calculadora, fría. Clarence me había dicho una vez después de un trato brutal en Georgia: Abby, un cazador no ruge antes de la matanza. Espera. Esa memoria ardió a través de mí mientras preparaba la trampa. 2 días después sentí su rastro. Nadia siempre había enmascarado su curiosidad con encanto, pero noté la forma en que sus dedos se demoraron demasiado en el tirador de la caja fuerte cuando pensó que nadie la estaba viendo. Escuché el más leve crujido de papeles en mi estudio mientras fingía dormir en el sofá. Al anochecer, supe que había mordido el anzuelo. Marcus, mi investigador, me ayudó a tender la segunda mitad de la trampa. Creó una cuenta de correo electrónico en la sombra, discreta e imposible de rastrear, que le envió a Nadia un solo mensaje de un contacto anónimo. Decía: «Sé lo de la cuenta fiduciaria de León, no tienes que esperar a su permiso. Puedo ayudarte a acceder a ella». No necesitábamos que ella respondiera, solo necesitábamos que lo intentara. Marcus explicó que una vez que intentara acceder a los sistemas financieros ligados al nombre de León, constituiría un fraude electrónico, lo suficiente como para exponerla en un foco legal del que no podría salir con palabras bonitas. Esa noche, me serví una copa de vino tinto y me senté junto a la ventana, escuchando el zumbido de la ciudad bajo mis pies. Por primera vez desde que atrapé a Nadia en mi cama con Harlon, sentí que el poder cambiaba. Ella pensaba que me estaba rodeando como un depredador, pero el suelo bajo sus pies ya se estaba agrietando. Aún así, no podía dejar que el triunfo me cegara. León seguía siendo un hilo delicado en todo esto. Creía en ella, la defendía. Si la trampa funcionaba, a él también le dolería. Pero me dije a mí misma lo que le dije cuando era niño y se raspó la rodilla en los escalones de la iglesia. A veces el dolor es la única manera de aprender. Cuando se acercaba la medianoche, una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Mi teléfono vibró con una sola alerta de Marcus. Abrió el correo electrónico. Me recosté en mi silla, las luces de la ciudad reflejándose en el vaso frente a mí.
La primera ronda fue de supervivencia. La segunda ronda fue de engaño. Ahora venía la gran jugada, el movimiento que revelaría quién era Nadia en realidad, no solo para mí, sino para el mundo. La casa ya no era en secreto. La primera línea había sido trazada, y ella había entrado de lleno en ella. Lo de tirar de hilos es que no siempre sabes qué más está atado al nudo. Pensé que tenía a Nadia acorralada con mi falsa cuenta fiduciaria. Pensé que su codicia la atraparía limpiamente en el fraude electrónico. Pero cuando Marcus me llamó una mañana gris en Atlanta, con la voz baja y desigual, me di cuenta de que había subestimado cuán profundas eran sus garras. Abby, dijo, no es solo ella. Las empresas fantasma que Harlon construyó no terminan con él. Algunos de los documentos están sellados con la firma de Leon. Mi pecho se apretó. Eso es imposible. Leon no lo haría. No conscientemente, interrumpió Marcus, pero su nombre está ahí. Parece que ha estado firmando acuerdos durante años. Alguien lo falsificó o, peor aún, lo engañó para que firmara papeles que nunca leyó. Me senté en mi escritorio, mirando la foto enmarcada de Leon en su graduación de Morehouse, con la gorra inclinada hacia atrás, la sonrisa lo suficientemente amplia como para llenar la habitación. Mi hijo siempre había confiado demasiado fácilmente, confiado en Nadia, confiado en Harlon, confiado en las promesas brillantes en las que envolvían sus mentiras. Y ahora esa confianza les había dado las llaves de todo lo que había construido. El aire en mi oficina se sentía sofocante. Abrí el cajón con llave donde guardaba copias de escrituras y contratos, hojeando hasta que encontré las notarizaciones recientes. Ahí estaba, la caligrafía de León, limpia y ordenada, junto a documentos vinculados a las cuentas en la sombra de Harlon. Mi vista se nubló. La rabia y el dolor chocaron hasta que casi rompí la página por la mitad. Esto ya no era solo Nadia rodeándome. Había convertido a mi hijo en su escudo. Tenía que actuar rápido. Si Nadia se enteraba de que había descubierto la participación involuntaria de Leon, enterraría la evidencia antes de que yo pudiera exponerla. Llamé a Marcus de nuevo, con la voz firme a pesar de la tormenta dentro de mí. Necesitamos cada registro vinculado al nombre de Leon. Transferencias bancarias, declaraciones de impuestos, entradas en el extranjero. Si lo está usando como tapadera, necesito pruebas antes de que las destruya. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de movimiento. Marcus y yo revisamos archivo tras archivo, a veces reuniéndonos en la trastienda de una vieja oficina de la iglesia, a veces acurrucados en mi coche, con impresiones esparcidas por el salpicadero. Cada página añadía peso a mi corazón. Transacciones de bancos caribeños, empresas fantasma dirigidas a través de Delaware, firmas que no eran de León, pero lo suficientemente cerca como para pasar desapercibidas. Nadia había orquestado el fraude perfecto, vistiéndose con la confianza de mi hijo como un velo. Una noche, cerca de la medianoche, volví a mi casa y casi me quedé helada al oír la voz de Nadia que llegaba de la cocina. Estaba al teléfono, baja y urgente. Él no sospecha nada, susurró. León firma lo que yo le pongo delante. La anciana es entrometida, pero no durará un año. Me pegué a la pared, el pulso martilleando. No solo estaba drenando a León, también estaba planeando mi desaparición. Esa noche apenas dormí. Seguía reproduciendo las palabras de Clarence en mi cabeza, la forma en que solía advertirme cuando Leon era pequeño. Nuestros chicos tienen un corazón blando, Abby. No dejes que la gente equivocada lo tuerza. Y aquí estaba, décadas después, torcido justo frente a mí. Por la mañana, tomé mi decisión. Reuní los archivos que Marcus y yo habíamos recopilado y los encerré en mi caja fuerte, colocándolos entre escrituras legítimas para que nadie sospechara. Pero Nadia era astuta, más astuta de lo que Harlon fue jamás. Si se daba cuenta de que la había descubierto, quemaría todo. Cada paso que daba en esa casa a partir de entonces se sentía como una persecución a través de las sombras. Yo tratando de estar un respiro por delante de ella tratando de borrar los rastros que vinculaban a Leon con sus planes. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de salvar el nombre de mi hijo, su futuro, su misma alma de ser devorada por la mujer que él creía amar. Esa noche, mientras estaba de pie en la tumba de Harlon, el viento de otoño removiendo las hojas a mi alrededor, susurré la verdad que me cortó más profundo que cualquier otra cosa. La lealtad de mi hijo es su arma más afilada, y si no la desarmo pronto, será la espada que nos mate a todos.
El juicio el poder es ruidoso cuando es tuyo. Zumbido a través de contratos firmados, edificios erigidos, tu nombre pronunciado en las salas del consejo. Pero cuando se escapa, el silencio es sofocante. La orden llegó un miércoles por la mañana. Yo estaba en mi oficina. La luz del sol se filtraba por las persianas, cuando Marcus entró corriendo con un sobre doblado. El sello de la corte en el frente hizo que mi estómago se encogiera antes de que siquiera lo abriera. Dentro, una orden judicial temporal. Nadia había presentado reclamos de mala gestión e inestabilidad financiera, alegando que yo no era apta para supervisar Tyrone Properties en mi estado de dolor. El juez, uno que debía favores en los lugares correctos, concedió su petición. Un congelamiento de varias de nuestras cuentas. Mis cuentas, el alma de mi empresa, asfixiadas de raíz. Al mediodía, el ciclo de noticias lo masticó y lo escupió. Los titulares parpadeaban en las pantallas de Atlanta. Viuda bajo escrutinio. Tyrone Properties enfrenta problemas legales. Los susurros se hicieron más fuertes. Abigail Tyrone desmoronándose. Abigail Tyrone paranoica. Una mujer que una vez fue grande cayendo en la locura. Nadie sabía exactamente dónde golpear. No mi cuerpo, ni siquiera mi corazón, sino mi reputación. Y en Atlanta, la reputación era una moneda de cambio. Traté de mantenerme firme, pero los golpes seguían llegando. Esa noche, Marcus no respondió a mis llamadas. Por la mañana supe por qué. Había sido agredido al salir de su apartamento. 2 hombres enmascarados, rápidos y brutales. El hospital me llamó, porque mi número era el último en su teléfono. Cuando llegué, el escozor antiséptico de la sala de emergencias me golpeó como una ola. Marcus yacía pálido bajo la dura luz fluorescente, tubos pegados a sus brazos, los labios partidos, un ojo hinchado y cerrado. El médico dijo que sobreviviría, pero su recuperación sería larga. Sus palabras se arrastraban cuando intentaba hablar, pero le apreté la mano y le dije que no lo hiciera. Su lucha había terminado por ahora. Saliendo de ese hospital, sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Mi aliado estaba caído, mi compañía estaba sangrando, mi nombre estaba siendo arrastrado por cada sala de noticias de la ciudad. Nadie me había acorralado, y por primera vez desde que esta guerra comenzó, me pregunté si tenía la fuerza para seguir de pie. Esa noche, conduje al cementerio Southview, donde Clarence había sido enterrado hacía décadas. El cielo estaba pesado con lluvia, del tipo que se demoraba antes de abrirse. Pasé por las filas de piedras hasta que lo encontré. Su nombre grabado profundamente, desgastado por el tiempo, pero inamovible. Me senté en la hierba mojada, el frío se filtraba a través de mi abrigo y dejé que mi cuerpo se doblara hacia adelante. «Clarence», susurré, mi voz se quebraba. No sé si puedo seguir haciendo esto. Las palabras salieron como una confesión. Cuán cansada estaba. Cuán pesada se sentía la traición. Cuán solitaria era la lucha contra enemigos que llevaban la cara de la familia. Le conté sobre León. Cuán ciego estaba. Cuán temía perderlo por completo. Le conté sobre el veneno de Nadia. Cómo se extendía más rápido de lo que yo podía cortarlo. Y luego me quedé en silencio, escuchando algo que nunca llegaría. La tormenta se desató entonces. La lluvia caía en cascada, empapándome hasta que mi cabello se pegó a mis mejillas. No me moví. Por una vez, me permití sentarme en la debilidad, la duda, el peso insoportable de la derrota. Tocar fondo no era solo una frase. Era un banco de cementerio, la lluvia lavándote, nadie más en quien apoyarse. Cuando finalmente me levanté para irme, las luces del cementerio parpadearon al pasar. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. «Una enfermera del hospital», dijo ella. Marcus había presionado algo en su mano antes de caer en sedación, insistiendo en que me lo diera. De vuelta en la mesa de mi cocina, desenvolví el pequeño objeto de una servilleta manchada de sangre. Una memoria USB, raspada y ligeramente cálida por su agarre. Mis dedos temblaron al sostenerla. Su último acto de lealtad, su última arma presionada en mis manos. Y por primera vez en días, sentí el más leve parpadeo de fuego dentro de mí. La lluvia no había cesado cuando deslicé la memoria USB en mi portátil. El agua todavía repicaba contra las ventanas, cada gota resonando como un reloj de cuenta atrás. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre las teclas antes de que hiciera clic para abrir los archivos. La pantalla se iluminó con filas de correos electrónicos, fechas, asuntos, archivos adjuntos. Mi pecho se apretó mientras me desplazaba. Ahí estaba. Correspondencia entre Nadia y banqueros sin rostro en Zúrich, Panamá, las Islas Caimán.
Transferencias en el extranjero vinculadas a cuentas fantasma idénticas a las que Harlon una vez canalizó dinero. Recibos de transferencias bancarias estampados con firmas falsificadas, incluyendo la de León. Algunos correos electrónicos eran instrucciones frías. Otros, reconocimientos presumidos. Fondos recibidos. Proceder según lo planeado. Cada clic agudizaba la imagen. Nadia no era solo una manipuladora. Era una orquestadora, y no se detendría hasta que cada centavo de Tyrone Properties estuviera en su poder. Me recosté en mi silla, respirando con dificultad. El dolor me había arrastrado, pero esto era oxígeno. Marcus había sangrado por esta evidencia. No dejaría que su lealtad muriera con él. Por primera vez en semanas, me puse más erguida. Me desprendí de la piel de la viuda afligida y volví a la mujer que una vez construyó un imperio a partir de ladrillos desmoronados. La Abigail Tyrone que luchó contra los bancos que intentaban estafar a los propietarios de viviendas negros, que se enfrentó a los consejos de la ciudad llenos de hombres que no creían que una mujer como yo perteneciera a la mesa. Esa mujer no se había ido, solo estaba esperando. Al amanecer estaba haciendo llamadas, tranquilas, estratégicas, quirúrgicas. Primero fue el reverendo Carter, un viejo amigo que sabía más sobre las corrientes políticas de la ciudad que la mayoría de los concejales. «Abby», dijo con la voz áspera por la edad, «te dije hace años que los procedimientos... y ahora los tienes». Me conectó con un abogado en el que confiaba, una mujer lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Luego vino el juez Monroe, un hombre cuya campaña una vez financié cuando nadie más creía en él. Le recordé los cheques que escribí, las llamadas que hice en su nombre. Él recordó, favor adeudado, favor reclamado. A media mañana tenía un equipo. Abogados redactando mociones, aliados alineados en las sombras. El tipo de red silenciosa que construyes, solo después de décadas de sobrevivir a guerras que la sociedad educada finge que no existen. Cada hilo que tiré apretó una soga alrededor del cuello de Nadia. Pude sentir el cambio dentro de mí. Hace solo unas semanas estaba arrodillada en la hierba mojada en la tumba de Clarence, pidiendo fuerzas. Ahora yo era la tormenta. El miedo ya no tenía cabida en mí, solo el cálculo. Esa noche me paré frente a mi espejo, vestida con un traje de carbón, no con el negro de luto, ni con la seda de viuda. Esto era una armadura. Prendí el broche de mi madre en mi solapa, un recordatorio de la mujer que limpiaba pisos para que su hija pudiera caminar sobre mármol. Mi reflejo me devolvió la mirada, firme, inquebrantable. La Abigail que salió por esa puerta no era solo una mujer de negocios o una madre. Era verdugo y arquitecta a la vez. Mientras caminaba por los pasillos del juzgado, el mármol del suelo crujía bajo mis tacones como un latido de tambor. El aire olía a papel viejo y ambición. Los rostros se voltearon, los susurros se elevaron, pero no me inmuté. Mi maletín pesaba con la memoria USB y los archivos impresos, evidencia que desentrañaría a Nadia hilo por hilo. En los escalones que conducían a la sala, me detuve. Mi pulso era constante. Mi voz lo suficientemente baja como para que solo yo la oyera. Esta noche termina. Y con eso, empujé la puerta, llevando tanto el peso de mi pasado como el fuego de mi venganza a la luz. El veredicto, la sala del tribunal, zumbaba como un cable vivo. Los periodistas garabateaban en taquigrafía frenética. Sus ojos se movían de mí a Nadia, como si esperaran que la sangre se derramara. El aire tenía ese sabor estéril a madera barnizada y viejos libros de leyes. Pero debajo, la tensión palpitaba lo suficientemente caliente como para asfixiar. Me senté en la mesa del demandante, la memoria USB ahora transformada en montones de pruebas. A mi lado, mi abogada, vestida de forma impecable, inquebrantable, organizaba los archivos con la precisión de un cirujano. Al otro lado del pasillo, Nadia se sentaba en un vestido de color crema, las perlas brillando en su garganta como si la inocencia pudiera ser un accesorio. Su expresión era un estudio de fragilidad, los ojos muy abiertos, los labios temblorosos, el retrato de una mujer perseguida injustamente. Y León se sentó entre nosotras, no literalmente, pero lo suficientemente cerca. Su mirada se movía de ella a mí, sus manos entrelazadas tan fuertemente que pude ver sus nudillos blanquearse. Mi hijo, el mismo chico al que una vez le enseñé a andar en bicicleta en las calles de Tierra Roja de Georgia, era ahora un hombre mirando la fractura de su propia familia. El mazo del juez resonó una vez. «Procedan», mi abogada se levantó. «Su señoría, lo que presentamos hoy no es especulación, sino fraude documentado.
cuentas en el extranjero, firmas falsificadas, fondos desviados de Tyrone Properties sin autorización. La primera prueba se proyectó en la pantalla. Recibos de transferencias bancarias, fechas, cantidades. Vi a León inclinarse hacia adelante con el ceño fruncido mientras su propia firma lo miraba fijamente, torcida en una herramienta que no sabía que nadie había utilizado. Los jadeos se extendieron por la sala cuando aparecieron los correos electrónicos, las palabras presumidas de Nadia a los banqueros en el extranjero. Mantuve mis ojos fijos en ella. Se movió apenas, su sonrisa vacilando antes de que la máscara volviera a su lugar. Luego fue su turno. Su abogado, resbaladizo como el aceite, se levantó con un suspiro practicado. Damas y caballeros, lo que ven es el trágico desmoronamiento de la mente de una mujer afligida. La señora Tyrone ha sufrido una pérdida inimaginable. Se ha convencido a sí misma de una conspiración que no existe. Estos supuestos documentos son fabricaciones, cortinas de humo nacidas de la paranoia. Nadia se puso de pie, sosteniendo un pañuelo como un accesorio. León susurró, su voz perfectamente afinada para llevarse a través de la sala. Nunca quise esto. Tu madre, ella no puede dejar ir su ira. Nos está destruyendo. Sentí los ojos de mi hijo sobre mí, buscando, cuestionando. Por un momento, el dolor en mi pecho fue casi insoportable. Luego recordé el destello de la sonrisa de Harlon. La noche que lo encontré en sus brazos, el frío veneno en la voz de Nadia cuando siseó. Guarda el secreto, anciana, o morirás. Me levanté lentamente, asintiendo a mi abogada, que le dio a play a la última prueba. Los altavoces crepitaron. Luego vino la voz de Nadia, aguda, inconfundible. Guarda el secreto, anciana, o morirás. La sala del tribunal se congeló. Los periodistas se detuvieron a medio garabato, sus bolígrafos colgaban inútilmente. Las bocas de los jurados se abrieron al unísono como si el aire mismo hubiera sido robado. Y León, mi hijo, miró a Nadia como si estuviera viendo a un fantasma saliendo de su piel. Sus labios se abrieron, su voz baja pero audible en el silencio. Todo lo que creía saber era una mentira. La máscara de Nadia se hizo añicos. El temblor en sus manos no fue ensayado esta vez. Era real. Tartamudeó, extendiéndose hacia León. Cariño, eso fue sacado de contexto. Pero el contexto no podía salvarla. Ya no. El mazo del juez golpeó, pero el verdadero veredicto ya había sido entregado. No por la corte, sino por la mirada en los ojos de León. Ojos que ya no pertenecían, a su lado del campo de batalla. Las cicatrices él. Aire de la mañana fuera del tribunal del condado de Fulton tenía una extraña calma, aunque se había reunido una multitud. Con los teléfonos en alto, los periodistas gritando nombres. Nadia subió a los escalones de piedra entre dos ayudantes, las muñecas esposadas, su rostro despojado de glamour. Las perlas se habían ido. El vestido crema reemplazado por un mono, emitido por el condado. Incluso la mujer que una vez siseó amenazas de muerte en mi casa se veía pequeña ahora, tragada por sus propias mentiras. Las cámaras hacían clic como un enjambre de langostas. Las preguntas volaron afiladas como piedras. ¿Nadia niega los cargos? ¿Falsificó las cuentas? ¿Cuánto tiempo ha estado robando a los Tyrone? Ella no respondió. No podía. Sus labios temblaban, pero ningún guión podía salvarla ya. La ciudad que una vez chismeó sobre mi supuesta paranoia, ahora se deleitaba con su ruina. Adentro, la orden del juez había sido clara. Las cuentas de Tyrone Properties fueron descongeladas. Mi negocio era libre, ya no estaba estrangulado por sus planes. Décadas de mi trabajo, el legado de mi padre Clarence, mi sudor y mi supervivencia, todo fue arrebatado de las garras de una estafadora. Debería haberse sentido como un triunfo, pero sentada en esa sala de tribunal mientras caía el mazo, sentí el vacío primero, porque a mi lado se sentaba mi hijo, con los hombros encorvados, los ojos enrojecidos. León. Había estado en silencio durante la mayor parte del proceso, con las manos juntas, la mirada fija en la mesa como si tuviera miedo de mirarme a los ojos. Solo cuando los ayudantes se llevaron a Nadia, finalmente se volteó. Sus labios temblaron, pero las palabras salieron crudas. «Mamá, yo…» Se atragantó, tragó saliva. «Siento haber dudado de ti, por…» Puse mi mano sobre la de él. Estaba húmeda. Temblaba como solía hacerlo cuando era un niño atrapado en una mentira. Mi hijo, mi orgullo, el mismo chico que había corrido vueltas alrededor del patio de la iglesia los domingos, que una vez me llamó su héroe, y sin embargo se había parado en el lado equivocado de la verdad, cegado por el toque de una mujer.
Su vergüenza pesaba más que cualquier mazo. Ya terminó, le dije suavemente, aunque mi pecho dolía. Ella te utilizó igual que a tu padre. No dejes que eso te rompa. Él asintió, pero sus ojos llevaban una herida que ningún juez podía sanar. La confianza, una vez fracturada, nunca se repara de la misma manera. Esa noche, la casa estaba demasiado tranquila. Las lámparas de araña aún traqueteaban débilmente cuando los vientos de la tormenta pasaban, al igual que lo habían hecho la noche de la traición. Caminé por el pasillo sola. Cada crujido del suelo, recordándome que la victoria a veces puede sonar como vacío. En mi estudio, la caja fuerte estaba cerrada, con sus pulcros paquetes de evidencia, inútiles ahora, pero prueba de una guerra que había sobrevivido. La cerré, sabiendo que no eran los documentos lo que más me había costado. Era el vínculo entre madre e hijo, estirado por la sombra de la traición. Más tarde, conduje al cementerio Southview. La tierra estaba húmeda por la lluvia del día. La hierba se pegaba a mis talones mientras me acercaba a la tumba de Clarence. El mármol estaba fresco bajo mi mano. Se han ido ahora, susurré. Sus mentiras, su traición, mi lucha. Por un momento el viento se agitó, llevando el olor a pino y tierra húmeda como si el pasado mismo estuviera respirando. Presioné mi frente contra la piedra. La victoria sabe a ceniza, murmuré, porque así era. El imperio era mío. La estafa fue expuesta. La ley estaba de mi lado. Sin embargo, la risa detrás de la puerta de mi habitación, la amenaza siseada en la oscuridad, el peso de la mirada rota de Leon, esos perdurarían mucho más que el nombre de Nadia en los titulares. Me levanté, con la espalda recta, saliendo del cementerio con la noche presionando pesadamente sobre mis hombros. La justicia había llegado, pero el costo estaba tallado en mí más profundo que cualquier herida. El futuro, el sol, salió lentamente sobre Buckhead, derramando oro sobre los tejados que una vez habían estado en la sombra. Mientras caminaba por las calles familiares, el clic de mis tacones era constante contra el pavimento, el aire fresco y lleno de promesas matutinas. Donde una vez hubo lotes a medio terminar y vecinos susurrantes, ahora los niños se movían entre columpios y aros de baloncesto. Sus risas resonaban por el vecindario como un himno de renovación. Tyrone Properties estaba viva de nuevo, no solo en papel y cuentas, sino en el aliento de las familias que confiaban en mi nombre para darles refugio. Era lo que Clarence habría querido, lo que había luchado por proteger. Pero incluso mientras la ciudad avanzaba, mi hogar llevaba un tipo diferente de silencio. Las habitaciones ya no resonaban con discusiones o la espesa tensión de la traición, solo el zumbido constante de los electrodomésticos y el leve crujido de la madera mientras la casa se asentaba cada noche. Pacífico, algunos me dirían. Para mí, era un tipo de guerra más tranquila. Leon todavía venía. En días festivos, cumpleaños y alguna cena ocasional cuando el trabajo disminuía, él sonreía, me abrazaba, me besaba en la mejilla como siempre lo había hecho. Pero yo podía sentir la cicatriz debajo de todo, la duda, el escozor de haberla elegido a ella por encima de mí. No importa cuánta verdad revelara el tribunal. Algunas heridas entre madre e hijo no se cierran por completo. Su risa era más suave ahora, sus visitas más cortas, y aunque éramos cordiales, sabía que la brecha siempre permanecería. No lo presioné. Una madre aprende cuándo aferrarse y cuándo dejar que un hombre camine por su propio camino. Mis mañanas se convirtieron en un ritual. Una taza de café negro en el porche, las hojas de contabilidad extendidas sobre la mesa y el sol cortando los árboles en rodajas de luz. Cada página que pasaba, cada trato firmado se sentía como otro clavo que aseguraba la fundación que Clarence y yo habíamos construido. La sombra de Nadia ya no se cernía sobre contratos o salas de tribunal. Su nombre se había desvanecido en los registros de la prisión donde pertenecía. Y sin embargo, en ciertas noches, cuando el trueno rodaba lejos en la distancia, escuchaba el eco de esa noche. La lámpara de araña traqueteando, la puerta medio abierta, la sonrisa de mi esposo junto al rostro de otra mujer. La traición como esa no se desvanece. Se asienta en los huesos, remodelando la forma en que respiras. Aún así, no dejé que me definiera. Los vecinos a veces me detenían en mis paseos, sus hijos tirando de sus manos. Señora Tyrone ha hecho mucho por esta comunidad, dirían, con la gratitud evidente en sus voces. Sonreí, asentí. Los dejé creer que yo era simplemente una mujer de negocios y de acero. No sabían toda la verdad, que debajo de las torres de cristal
y los jardines cuidados, se había librado y ganado una guerra en silencio. Una noche, volví a la tumba de Clarence, no en duelo, sino en reconocimiento. El aire olía a jazmín esa noche, la luna colgaba baja. Recorrí su nombre con la punta de mi dedo, la piedra tan fresca como siempre, y susurré: todavía estamos aquí. El legado se mantiene, y por primera vez en meses no me sentí vacía. Las cicatrices permanecieron. Sí, la vacilación de León, la traición de Harlon, el veneno de Nadia, estaban grabadas en mí como líneas en un mapa, pero eran mías. Prueba de que había capeado tormentas que la mayoría de las mujeres nunca admitirían en voz alta. Mientras el amanecer se asomaba a la mañana siguiente, me paré en la cima de mi calle. Las risas de los niños se elevaban detrás de mí, el horizonte brillaba al frente. Mi historia no era pulcra, no era limpia, pero era supervivencia. Algunas cicatrices sanan, otras se quedan.